Hola a todos y bienvenidos a un nuevo y escalofriante vídeo de Lethal Mystery, donde vamos a hablar sobre una colonia perdida, la colonia perdida de los Roanoke. Dicha colonia la mencioné en el vídeo que os dejaré por aquí en las tarjetas de los Melungeons, el origen, el extraño y misterioso origen de los Melungeons. Casi en todos los vídeos hago referencias a otros misterios que están relacionados, diciendo que si estáis también interesados en ellos, me lo dejéis en los comentarios. Y esto lo digo por algo. En varios comentarios me habéis pedido que hable sobre esta misteriosa colonia, como digo, de Roanoke, así que ha llegado el momento de ponerse a investigar sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre la colonia perdida de Roanoke, uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de Estados Unidos. Hoy vamos a olvidarnos de las teorías de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy o la desaparición del líder sindical Jimmy Hoffa. El verdadero misterio más popular en la historia de los Estados Unidos de América es el que hoy os traigo, el que ha inspirado obras de teatro, el que ha inspirado la nueva temporada de la serie American Horror Story, incluso campañas de excavaciones arqueológicas. Este es un misterio que lleva más de 420 años sin resolverse. Esta historia nos lleva a los primeros asentamientos europeos en Norteamérica y a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, en Virginia, un lugar donde el agua dulce era difícil de conseguir y donde los colonos vivían rodeados de un entorno natural completamente nuevo para ellos y de dos tribus indígenas con las que las relaciones tampoco eran nada sencillas. Aquellas primeras colonias tenían una alta tasa de fracasos, pero ninguna desapareció sin dejar rastros en 1590. O siendo más concretos, ninguna desapareció dejando solo tras de sí una palabra grabada en un poste: Croatoan. Colonias fracasadas como la de Roanoke hubo muchas hasta que en 1620 los llamados Padres Fundadores, un grupo de puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa en su país, establecieron la colonia Plymouth, la segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser la piedra fundamental de lo que después sería Estados Unidos. ¿Por qué entonces es el asentamiento de Roanoke el que más ha perturbado en la imaginación del colectivo de la gente? A todo el mundo le gusta un buen misterio, ¿verdad? Por eso estáis en el canal, y sobre todo más si lleva 4 siglos sin resolverse. Vayamos entonces al principio, a la década de 1580. En aquellos años, Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica. Inglaterra y España estaban enzarzadas entonces en una pugna por ver quién terminaba dominando aquel continente casi recién descubierto. Así que Raleigh no solo tenía que conseguir colonizar la zona, sino que tenía que aprovechar de paso para sabotear las operaciones españolas en la región. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, una isla en la costa de Virginia, pero aunque se llegó a construir un fuerte, aquel intento fracasó. En 1587 Raleigh envió a un grupo de 117 colonos, liderados por John White, a fundar un asentamiento en la bahía de Chesapeake, y como estaba cerca de Roanoke, les pidió primero que se acercaran a aquella colonia para comprobar su estado. Cuando llegaron, estaba desierta, y en lugar de continuar viaje, se quedaron allí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a tenerlo tan fácil para el éxito. De las tribus indias que vivían en la zona, los ingleses consiguieron establecer relaciones amistosas con los Croatoan, pero los anteriores ocupantes europeos del lugar habían estado luchando contra las otras tribus y estas no querían allí a los nuevos colonos. Además, no había suficientes fuentes de agua dulce en la isla y las condiciones de supervivencia iban a ser difíciles. Aún así, en Roanoke llegó a nacer el primer bebé inglés, que lo hacía en suelo americano: Virginia Dare. La situación llegó a ser tan complicada que White
partió de nuevo hacia Inglaterra a finales de 1587 para pedir ayuda y refuerzos que pudieran garantizar el éxito de la colonia. Sin embargo, las cosas tampoco serían tan sencillas para él. La guerra anglo-española entre 1585 y 1604, junto a las malas condiciones meteorológicas, retrasaron el envío de esa flota de suministros 3 años, y para cuando White logró regresar a Roanoke, se encontró un panorama totalmente inesperado. Allí no había nadie, ni un alma. Las construcciones de madera habían sido desmanteladas, y aunque los hombres de White buscaron a los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrarlos. Solo descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquel centenar de personas. Un poste en el que alguien había grabado la palabra Croatoan, la tribu india con la que los colonos tenían buena relación, y las letras CRO grabadas en un árbol, pero nada más. John White tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con la colonia. El grabado del poste sugería que se habían mudado a la isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras, pero no pudo comprobarlo porque se desató una enorme tormenta que impidió que pudiera mandar barcos a la isla. Se marchó de allí sin poder hacerlo, y se tardaría una década en hacer otro intento por encontrar el nuevo asentamiento, pero Sir Walter Raleigh solo fue capaz de enviar otra expedición y el mal tiempo también impidió su búsqueda. Los españoles, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke porque sabían que Raleigh los utilizaba como base para operaciones de piratería, pero tampoco tuvieron suerte. Así nació la leyenda de la colonia perdida. A lo largo de 4 siglos ha habido muchas hipótesis sobre el destino de los colonos de Roanoke. Estaba la suposición de que se habían mudado tal vez a la isla Croatoan, como antes decía, que se habían integrado tal vez con la tribu de los Croatoan, que los españoles los habían atacado y habían destruido el asentamiento. Y más tarde, por supuesto, estaban los mitos y las historias de fantasmas, muchas centradas en aquel bebé que nació allí, Virginia Dare. En su caso, la leyenda cuenta que creció entre los indios y que una disputa amorosa entre 2 de ellos la transformó en un ciervo blanco cuyo fantasma aún puede verse en el lugar donde estuvo el fuerte de Roanoke. Entre 1937 y 1941 se encontraron en la zona una serie de piedras que teóricamente habían sido escritas por Eleanor Dare, madre de Virginia Dare, y contaban la historia de los desplazamientos de los colonos y de sus muertes, pero fueron rápidamente desestimadas como falsas. Otros mencionan una creencia de los indios que vivían en la zona que aseguraban que en la isla había un espíritu que transformaba en piedras y árboles a quienes lo enfadaran. Incluso hay quien sostiene que a los colonos de Roanoke se los comió una tribu de caníbales. Para rizar más el rizo, hoy voy a mencionar la teoría de que Croatoan, la palabra grabada en el poste por los colonos, no se refería a los indígenas, sino a una entidad demoníaca que se supone que fue mencionada por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, que estaba escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart después de su desaparición y que apareció también grabada en la cama donde el escritor Ambrose Bierce murió antes de desaparecer en México en 1913. Ya estamos hablando de conspiración y teorías demoníacas de alto nivel. Muchos misterios son los que se encuentran en este país, Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, uno de los que más historia reciente tiene, y que por supuesto irán saliendo día a día más y más misterios. El hecho de que este sea uno de los más interesantes, más importantes y de los que más teorías hay es que aquí puede estar la clave del comienzo de este gran país, de esta gran potencia actual. Y aunque esto no esconda claves sobre cómo comenzó este gran país, seguro que esconde una extraña historia sobre, como digo, los inicios de estas grandes tierras. Todo esto no queda en simples teorías. En esa zona se han intentado hacer excavaciones arqueológicas, se ha buscado y rebuscado año tras año. Actualmente se sigue buscando, pero no se sabe nada
sobre esta colonia perdida. Además, esta última teoría de la conspiración mencionada, que tenía que ver con Edgar Allan Poe y que también tenía que ver con entidades demoníacas, me parece realmente interesante. Pero misterio desarrollado en este vídeo, yo creo que ya basta por hoy. Si tú eres uno de los que ha visto el vídeo sobre el extraño origen de los Melungeons, en el momento en el que mencioné que podrían ser, o algunos pensaron que podrían ser, descendientes de esta colonia perdida de Roanoke, tal vez no lo entendisteis, pero con esta explicación entenderéis por qué algunos les pudieron confundir con esta colonia perdida. Si tú no eres uno de los que ha visto este vídeo del origen de los Melungeons, os le dejo también en la descripción, aparte de que le tenéis desde el principio del vídeo en las tarjetas, para poder verlo, ya que tal vez puede que vayan por ahí alguna de las pistas de qué ocurrió con esta colonia, aunque simplemente siguen siendo teorías. Espero de todas formas que os haya gustado, que os haya parecido muy interesante, y hasta el próximo vídeo.